Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la segunda sesión del curso del problema de los n-cuerpos. Yo soy Alfred Benedito Machán Coses y hoy vamos a estudiar el problema de uno y dos cuerpos. Veremos aquí que empezaremos por el problema de un cuerpo, que es notablemente más sencillo, también conocido como el problema de Kepler o problema de dos cuerpos restringido, y luego estudiaremos el problema de dos cuerpos. Empecemos por el problema de Kepler, o problema de un cuerpo. En 1609, Johannes Kepler formuló sus conocidas como leyes de los astros celestes, que describían los comportamientos de los planetas del sistema solar alrededor del Sol. La primera ley, formulada en 1609, decía: todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, tales que el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. La segunda ley especificaba que el radiovector que tiene un planeta desde el Sol hasta el planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Y por último, la tercera ley, que enunciaría más tarde en 1619, especifica que para cualquier planeta el cuadrado del periodo orbital es proporcional siempre a el cubo del semieje mayor de su elipse, es decir, de su órbita elíptica. A partir de estas tres leyes experimentales, Newton fue capaz de deducir su famosa ley de la gravedad universal, que vemos aquí en pantalla, donde el vector R sub j y R sub i no son más que la posición en un momento dado de la partícula j y la partícula i en un sistema de referencia inercial. Así pues, para el problema de Kepler tendremos esta ecuación diferencial. El problema de Kepler no es más que colocar un cuerpo en un sitio del espacio con una masa m mayúscula, colocando además el origen del sistema de referencia en ese cuerpo, en su centro, y colocar además una partícula prueba de masa m minúscula que no creará fuerza gravitatoria, por tanto no perturbará a ese primer cuerpo de masa m mayúscula. Así, el problema se basará en estudiar las órbitas que describa la partícula con masa m minúscula, es decir, la partícula prueba, alrededor del cuerpo de mayor masa. Esta es una muy buena aproximación de sistemas de dos cuerpos, donde uno de los dos cuerpos es mucho más masivo que el otro y por tanto se ve muy poco afectado por su fuerza gravitatoria. Así pues, esta fuerza, esta ecuación diferencial, nos llevará a un potencial, una energía potencial, menos k partido ρ, que nos llevará a un potencial efectivo de esta forma, si nos acordamos de lo que vimos en la sesión anterior. Tengamos en cuenta que podemos aplicar todo esto, ya que, como podemos observar de forma trivial, la fuerza de Newton es una fuerza central y por tanto una fuerza conservativa. Así pues, vendrá el momento de estudiar el potencial efectivo y el espacio de fases. Tenemos aquí a la izquierda una representación a mano alzada del potencial efectivo y del espacio de fases, y a la derecha una representación hecha matemática con una simulación que estudiaremos más en detalle ahora a continuación. Bien, aquí tenéis un archivo de matemática con la simulación que os he escrito para que podáis jugar un poco con los parámetros y ver cómo se comportan los distintos elementos en el problema de un cuerpo. En primer lugar, observemos el espacio de fases de la energía potencial del problema. Vemos que para distintas variaciones de K y de M, teniendo en cuenta que vamos a mantener un límite donde M es mucho menor que K, estamos escogiendo aquí los parámetros 100 y 1 para más información, no vemos absolutamente ningún punto de equilibrio que pueda indicar que el sistema tenga un punto en el cual no hay una variación de velocidad radial, es decir, un punto con órbitas circulares. No vemos tampoco ningún tipo de progresión alrededor de un punto de equilibrio. Esto se debe a que no estamos estudiando ahora mismo el potencial efectivo, sino el potencial a secas. Cuando vamos a el potencial efectivo, la cosa cambia. Para estos valores de K, M y L, siendo L el momento angular, podemos ver que sí que existe un punto de equilibrio y existen, como habíamos visto en la diapositiva,
varias órbitas estables alrededor de él, puesto que se corresponde con un mínimo del potencial efectivo. Así pues, podemos ver que dependiendo de la cantidad de momento angular que tengamos y su magnitud, las órbitas tomarán una forma u otra en el espacio de fases. Y también dependerán fuertemente de la diferencia que tengan con K. Vemos que al reducir K, reaparece el punto de equilibrio teniendo un momento angular bajo, mientras que al aumentar K vamos a escribir al nivel anterior, a 100, casi no se pueden observar. De hecho, haciendo tender L a 0, obtenemos la misma gráfica que anteriormente. Y solo es al aumentar este término que la parte efectiva del potencial efectivo empieza a predominar y nos permite obtener unas órbitas estables alrededor de un punto de equilibrio que serán las órbitas circulares, como veremos después. Como hemos visto anteriormente en el documento de matemática, donde habéis visto la simulación, existe un punto de equilibrio en el potencial efectivo. Esto lo podemos ver claramente si derivamos la expresión y la igualamos a 0, lo que nos da además la expresión que tiene dicho punto, como podéis ver aquí en pantalla. Esto confirma que tenemos un punto de equilibrio alrededor del cual se producirán nuestras órbitas. Así pues, tomaremos la siguiente expresión y la manipularemos un poco hasta reducirla a esta de aquí. Así nos será más sencillo resolver la integral del movimiento. Introduciendo este resultado en la integral y haciendo un sencillo cambio de variable, podemos ver cómo es posible reducir la integral a esta de aquí, que es directa de las tablas de integración, es simplemente un arco coseno, y solo tendremos que evaluarla. Parece una cosa bastante fea, pero puede arreglarse posteriormente. Como vemos aquí, lo que haremos será escoger un ρ sub 0, un punto inicial, tal que el arco coseno evaluado en ρ sub 0 sea 0, es decir, esta expresión de aquí dentro sea 1. Y esa expresión vendrá dada por aquí. Esto será lo que definirá el ρ sub 0. Así pues, elaborando en θ, tendremos el arcoseno de R menos el arcoseno de ρ sub 0, que será, como hemos dicho, 0, y por tanto podremos eliminarlo, y podremos desarrollar esta expresión llegando a esta de aquí. Ahora vendrá un punto muy importante. Definiremos estas dos constantes, P, no confundir con el momento lineal, como L0 al cuadrado partido mk, y epsilon como esta raíz de aquí que viene multiplicando al coseno. Esto nos llevará finalmente a esta expresión. Esta expresión no es más que una ecuación de cónicas en un plano en coordenadas polares. Y epsilon no es más que la excentricidad de la curva, donde hemos escogido el ángulo z perteneciente a 0 y 2pi. Dependiendo del valor que tome epsilon, tendremos que esta curva nos dará una parábola, una elipse o una hipérbola. Veamos a continuación cómo. Tenemos aquí una representación que hemos hecho a mano alzada a la izquierda y con matemática a la derecha, utilizando el código que se deja en los apuntes en PDF, que os he dejado en la página oficial de la SENFO, y podemos observar que para un epsilon menor que 1, es decir, por ejemplo 0,7, obtenemos órbitas elípticas. Para la excentricidad exactamente igual a 1 obtenemos una parábola, donde el cuerpo escaparía del sistema, y para la excentricidad estrictamente mayor que 1 obtenemos órbitas hiperbólicas, como podemos ver aquí. Además, os dejaré el código, como ya he dicho, en los apuntes para que juguéis un poco con los parámetros y veáis cómo se relacionan. Además, en los apuntes encontraréis algunas relaciones entre la excentricidad y la variable p y los parámetros de las curvas, como por ejemplo el semieje de la elipse, el punto focal de la parábola, etc. Por ejemplo, obtendréis que la variable p para la elipse no es más que a, es decir, el semieje mayor, multiplicado por 1 menos epsilon al cuadrado. Todo esto lo podéis ver en los apuntes. Aquí vamos a continuar adelante. Si hay alguna duda respecto de esto, por favor, hacedmelo saber por el canal de Discord. Y por último, veamos que aquí en la elipse
es muy fácil demostrar que el periodo orbital viene dado, como decía la ley de Kepler, por esta expresión de aquí. Os lo dejo la demostración como ejercicio. Si tenéis algún problema, como ya he dicho, por favor, decídmelo. Y por último, comentar que este es un resultado muy importante. Es decir, esta órbita de aquí es un resultado muy importante, puesto que podemos ver aquí que existe un teorema llamado el teorema de Bertrand en mecánica clásica que demuestra que las únicas fuerzas centrales que producen órbitas cerradas, es decir, periódicas, son el oscilador armónico y, como podéis ver aquí, y el potencial de Kepler, es decir, la fuerza de Newton. No existe ninguna otra fuerza central en mecánica clásica que cree órbitas cerradas, es decir, periódicas. Por eso son muy importantes estas dos soluciones. Esto nos da paso ya al siguiente punto, que es el problema de los dos cuerpos. Empecemos un poco con algo de contexto histórico. En 1687, Newton publicó su obra Principia Mathematica, también conocido como De Principia simplemente, donde enunció sus tres leyes de la mecánica, así como la fuerza de gravitación universal, es decir, la expresión que hemos visto antes, y resolvió el problema de un cuerpo. Gracias a esta solución, pudieron predecirse eclipses más tarde, cuando Henry Cavendish consiguió realizar la primera medida de la constante G en 1798, y se estimaron propiedades fundamentales como radio, masa, etc. de cuerpos celestes, como la Tierra, el Sol y la Luna. Además, Newton pudo predecir fuerzas de marea, la precesión de los equinoccios y las trayectorias de los cometas. Sin embargo, era sabido que la solución al problema de un cuerpo era limitada, a un caso, como hemos dicho anteriormente, donde la masa de una de las dos partículas es mucho menor que la otra, haciendo su fuerza gravitatoria despreciable. Sin embargo, se empezaron a dar casos en los que la resolución de los sistemas de observación permitían observar discrepancias con esta ley, como por ejemplo en el caso del sistema Caronte-Plutón. Esto de aquí es una imagen de Caronte. Caronte es el mayor satélite de Plutón y este es más o menos la dinámica orbital que lleva este sistema. Como podéis ver, no orbita el sistema alrededor del cuerpo de mayor masa, sino alrededor de un punto central. Esto no podía ser explicado por el problema de un cuerpo. Y no sería hasta 1770 cuando Johann Bernoulli consiguió resolver el problema de dos cuerpos con total generalidad. Ahora veremos cómo lo hizo. En primer lugar, démonos cuenta de que si escribimos las ecuaciones diferenciales de movimiento de cada uno de los cuerpos, las tenemos aquí escritas con x definida como la resta de 1 menos 2, si restamos la ecuación 1 y la ecuación 2, podemos obtener, o sea, primero hay que multiplicarlas por estas masas, podemos obtener este parámetro de aquí, es decir, algo que es proporcional a la masa total por el vector x. Y si pasamos dividiendo el término de la masa total, que está definida de esta forma, y definimos mu, la masa reducida, como m1, m2 dividido entre m, obtenemos la siguiente expresión. Obtenemos que todo el sistema de dos ecuaciones diferenciales puede reducirse a una sola ecuación diferencial que es idéntica a la ecuación del problema de un cuerpo, simplemente que usando una masa mu en vez de una masa m. Por tanto, si la equivalencia es completa, habremos resuelto el problema. Uno podría pensar que la equivalencia no necesariamente va a ser completa, y tendría razón, tenemos que demostrarlo. Para ello, estudiemos el comportamiento del momento angular total del sistema. Si derivamos respecto del tiempo, podemos observar fácilmente que es cero. Es trivial verlo como se ve en pantalla. Sin embargo, nosotros querríamos un momento angular asociado a nuestra masa muy reducida y a nuestro movimiento relativo. Por tanto, definiremos L sub x de esta forma, como un momento angular asociado a el movimiento relativo. Y, gracias a que la derivada respecto del tiempo de este parámetro no es más que proporcional a la del momento angular total, los dos serán cero y por tanto tendremos que el momento angular asociado al movimiento relativo también se conserva. Por tanto, estamos en igualdad de condiciones y la solución es exactamente la misma. Así pues,
hemos encontrado la solución al problema de dos cuerpos. Sin embargo, esta solución solo es para el movimiento relativo. Haría falta trasladarlo al movimiento de cada cuerpo por separado. Para ello, usaremos, se me olvidaba, el periodo orbital será utilizando la masa mayúscula, que será la masa total. Para trasladar, como decía, el movimiento a los cuerpos individuales, utilizaremos el centro de masas. La posición del centro de masas se define de esta forma y tiene las propiedades de que el centro de masas se comporta como si todo el sistema se hubiese consolidado en una sola partícula puntual en este punto en concreto. Así pues, haremos el cambio del sistema 1-2 al sistema variable relativa y centro de masas y lo escribiremos de esta forma, por la definición del centro de masas. Si ahora escogemos centrar nuestro sistema con su cero, con su origen en el centro de masas, entonces estos términos se cancelarán y nos quedará que x1 será proporcional a x y x2 será proporcional también a x, cada uno con su constante de proporcionalidad. Y como el movimiento de x, el movimiento relativo, ya lo hemos resuelto finalmente el sistema entero. Y este normalmente lleva a, en el caso de nuestro sistema solar, es decir, una excentricidad menor que la unidad, órbitas elípticas de este estilo. Como podéis ver, orbitan los dos cuerpos alrededor de un centro que será el centro de gravedad o centro de masas. Podemos ver aquí una representación a mano alzada a la izquierda y en matemática a la derecha, el código de la cual os dejo en los apuntes en PDF para que podáis jugar un poco con los parámetros y ver cómo se comportan las elipses. Un ejercicio sencillo de hacer es disminuir el ratio de masas, aumentarlo, para observar que cuando mayor es la diferencia de masas, recuperamos el problema de un solo cuerpo. Os dejo eso como ejercicio. Y hasta aquí llega la sesión número 2 del curso. Espero que lo hayáis entendido sin problemas. Nos vemos en la próxima sesión y hasta la próxima.